súper bien, qué bueno que estás viendo este video. Pues en esta hora quiero compartirte un poquito sobre mi testimonio, como ya lo han hecho otros de nuestros hermanos, que ha sido de gran bendición para mi vida y sé que para tu vida también. Y esta hora me tocó a mí y quiero que pues compartirte un poquito acerca de mi vida, de cómo Dios ha sido conmigo a través de todos estos años. Y bueno, pues mi nombre es Rocío Buendía Martínez, soy de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y asisto a la iglesia Querigma. Y pues bueno, desde que tengo memoria, recuerdo que desde muy chiquita yo fui a la iglesia cristiana. Se podría decir que nací en un hogar cristiano. Recuerdo que mi mamá, ella me cuenta que cuando yo nací, ellos comenzaron a asistir a la iglesia cristiana porque los había invitado una vecina. Entonces, desde que yo tengo memoria realmente, asisto a esta iglesia y conozco de Jesús, conozco de sus enseñanzas, porque pues asistí, se podría decir que a casi todas las reuniones, o sea, todos los campamentos, escuelitas de verano, a las reuniones de los domingos, escuelas dominicales, todos los eventos de niños y en fin, ¿verdad? Todos los eventos. Entonces, desde muy chica yo recuerdo escuchar cada una de las enseñanzas de Jesús acerca de lo que es correcto, lo que no es correcto, de cómo debemos comportarnos para agradar a Jesús. Entonces, yo creo que siempre he pensado que para alguien que nace fuera del Evangelio, es muy fácil conocer a Jesús y tener como esa transformación, porque vienes de un pasado difícil, a lo mejor no sé, de alcoholismo, de drogas, de una vida pues a lo mejor metida en muchas adicciones y cuando conoces a Jesús, Él te cambia completamente y el hecho de nacer en la iglesia o en el Evangelio, escuchando el Evangelio, desde pequeña o desde pequeño, sabes lo que es correcto y lo que no y tratas de evitar lo que no es correcto. Entonces es como muy difícil dejar ese camino, ¿no? de lo que no es correcto. Yo me acuerdo que desde chiquita, les digo, iba a la iglesia y recuerdo que en una reunión especialmente trajeron a un niño a compartir la palabra para ese domingo. Era un domingo, me parece que era Día del Niño, y un niño iba a compartir la palabra, era un niño. Yo recuerdo que tenía a lo mejor unos 6, 7 años. Pero me acuerdo que al final el niño hizo un llamado a pasar a todos los niños y a recibir a Cristo. Y desde ese momento yo acepté a Cristo en mi corazón. Y la verdad es que yo siempre he sabido y he sentido y he podido ver que Dios siempre ha sido fiel, a pesar de que a lo mejor yo me he alejado o me he desviado de lo que Él quiere para mí. Él siempre ha permanecido fiel y ha cuidado de mí innumerables veces. Entonces eso es realmente algo precioso, algo que Dios me permite ver y que a mí me asombra de parte de Él. Y bueno, recuerdo que desde esa vez yo acepté a Cristo. Desde entonces yo siempre supe que Dios estaba conmigo y yo sabía que Él me amaba y que Él siempre cuidaba de mí, ¿verdad? Entonces la verdad es que todo ese tiempo pues yo amaba ir a la iglesia, a mí me encantaba participar en todas las actividades y siempre fui como muy, de verdad iba con mucho gusto y con mucha alegría en mi corazón de poder estar ahí cada día. Yo admiraba mucho, por ejemplo, a mi mamá, la admiraba cuando ella estaba en la alabanza, como ella a lo mejor a veces llegábamos de alguna situación difícil en casa y verla salir totalmente renovada, confiada en Dios. Para mí era algo que yo recuerdo que la veía desde chiquita y yo decía, yo quiero esto es lo que me gusta y quiero ser como ella, ¿no? Cuando sea grande quiero venir y amar tanto a Dios como mi mamá lo ama. Entonces, pues bueno, recuerdo que toda mi niñez, pues yo fui muy feliz y me encantaba estar dentro de la iglesia y de los caminos de Dios.
Cuando llega la adolescencia, en la secundaria, pues las cosas cambiaron un poco porque yo estaba, a pesar de que yo ya conocía exactamente de Cristo, recuerdo que las cosas habían cambiado un poquito en casa. Yo estaba en la tarde, entonces toda mi mañana yo estaba sola y en las tardes estudiaba y en las noches pues llegaba y hacía tareas. Entonces realmente me sentía un poco, pues no sé si sola o en cuanto a con quién poder a lo mejor platicar. Y para mí nunca fue tan fácil tampoco hacer pues amigas o amigos rápido, entonces pues fue una época en donde las cosas empezaron a cambiar un poco y me acuerdo que a pesar de que a lo mejor yo no tomaba, no tenía problemas de alcoholismo, ni a lo mejor tampoco había probado ninguna droga, no iba a bares, no me salía de la escuela con amigos, no decía groserías. Sabía que empezaba a llevar una vida que a lo mejor no era agradable para Dios. Entonces ya en la adolescencia yo empecé a servir en la alabanza, en la iglesia los domingos, en la alabanza, empecé a servir con los niños, empecé a tener también el grupo de panderos, empecé a estar también ahí. Sin embargo, llevaba una vida que a lo mejor no era muy agradable a Dios, y durante ese tiempo Dios sí me mostraba y Él me hacía ver y me hacía sentir que a lo mejor lo que yo estaba haciendo no era agradable a Dios, y a pesar de que yo le pedía a Dios que Él me transformara, realmente creo que en mi corazón no estaba siendo sincera. Entonces yo le pedía en la iglesia a Dios: yo quiero ser como tú, yo quiero que mi vida te agrade, pero a veces le fallaba. Entonces eso era algo que yo estaba como viviendo una vida doble. Entonces viví esta vida durante varios años. Me hubiera gustado que fueran menos, pero sí viví así durante varios años, en esta como lucha entre querer agradar a Dios. Yo pedía agradar a Dios, decía: Dios, yo quiero de verdad dejar todo esto, yo no quiero ser así, yo quiero pues ser como tú quieres que sea. Sin embargo, mi realidad era otra, ¿verdad? Yo estaba viviendo una vida que no era correcta delante de Dios, a pesar de que quería hacer lo correcto. Y es que realmente me había alejado, mi corazón estaba lejos de Dios. Yo leía muy poco la Biblia, si es que la leía porque tenía que leerla para algo específico de la iglesia, o la leía en la iglesia. Oraba muy poco, oraba en la iglesia y muy pocas veces oraba en casa. Oraba por los alimentos a lo mejor, y eran las únicas ocasiones. Y es que a pesar de que yo y mi corazón nos habíamos alejado de Dios, en medio de todos estos años que yo vivía así, aún así yo podía ver cómo Dios había permanecido fiel en mi vida durante todos estos años, y en muchas ocasiones pude ver su fidelidad. Me libró de accidentes, me libró de batallas, de cosas peores en las que yo pude haber caído. Entonces realmente le doy la gloria a Dios porque siempre ha estado conmigo y me ha mostrado su fidelidad. Y bueno, después de estos años de vivir una vida así, realmente yo estaba cansada ya. Mi corazón estaba cansado, estaba realmente como esforzándome por agradar a Dios, pero sin buscarle de corazón y de una manera sincera. Entonces, cuando llevas muchos años viviendo una vida así, realmente llega un momento en el que te cansas y tienes que tomar una decisión, o realmente decides acercarte a Dios o alejarte. Y ese momento para mí llegó un día en el que mi corazón se sentía totalmente destrozado. Realmente me sentía muy mal delante de Dios, y sentía que yo había llevado mi vida hasta un punto donde Dios ya no querría verme, donde Dios ya no querría estar conmigo. Y yo ese día, exactamente ese día que yo me sentía
acumulando todos estos años de toda esta vida, llegando a ese punto y a ese día, yo recuerdo que estaba fuera de la ciudad donde yo vivo, estábamos en un evento, en un congreso y en oración. Yo le pedí a Dios, sabes que si tú existes, yo he vivido mi vida en la iglesia, pero si existes, demuéstramelo, porque si no, quiero que me lo digas hoy. O sea, yo había escuchado muchas predicaciones y temas y gente de muchos testimonios donde le habían dicho Dios y este momento como puesto en ultimátum, y Dios se les había revelado. Entonces yo le dije, Dios, si hoy se acaba este evento, si yo regreso a mi casa, igual yo me voy a alejar porque no puedo seguir viviendo mi vida así. Y yo sé que tu palabra dice que o eres caliente o eres frío, pero tibio, pues no, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que yo dije, si yo me voy a mi casa de esta ciudad, de este evento, y regreso igual, me voy a alejar. No me importa si tengo que discutir con mis papás porque ellos van a la iglesia y quieren lo mejor para mí, yo me voy a alejar. Y me acuerdo que en oración, con un corazón destrozado, con lágrimas en mis ojos, realmente muy triste, sola, vacía, oré, y esa fue mi oración. Y durante todo ese día, era el último día, y me acuerdo que yo estaba esperando, realmente quería que Dios me hablara, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Y dije, y de verdad, si no lo hace, estaba decidida a alejarme. Entonces, ese día en la noche terminó el evento y terminó con una administración, y me acuerdo que todos los que estábamos en el evento nos habían hecho la invitación a pasar y estábamos en oración, y yo estaba expectante de si Dios iba a hablar algo a mi vida o no. Y me acuerdo que en ese momento se acercó una persona a la cual yo no conocía y me dice, ¿sabes que Dios tiene algo? Él quiere hablarte a tu vida en esta hora. No sé si tú me permitas recibir y escuchar lo que Dios quiere. O sea, me pidió permiso. Entonces, me acuerdo que yo dije, pues sí, o sea, si es de parte de Dios, pues sí, o sea, pues dime, ¿verdad? Y ella empezó, me tomó me puso su mano sobre mí y dijo, Dios dice esto, y empezó a decir lo que Dios había estado, momentos en los que Dios había estado conmigo. Mi corazón empezó a quebrantarse y empecé a llorar. Era un llanto que yo no podía controlar, a pesar de que yo ya en ese momento me desconecté de quien estaba dirigiendo la alabanza en ese momento, la oración que se estaba haciendo. Era una comunión real entre Dios y yo, y Él estaba y empezó a hablar a mi vida. Y dentro de muchas cosas que me dijo que me amaba, que me perdonaba, que yo era su hija, y eso no había cambiado desde aquel día que yo lo había recibido y hasta este día, y que a pesar de toda la vida que yo había llevado, Él me amaba, y que Él seguiría siendo mi padre, y yo siempre seguiría siendo su hija. Y fue un momento realmente indescriptible, fue un momento íntimo con Dios, y recuerdo que terminando ella de orar, me abrazó y me dijo, Dios te ama. Esto que lo dije, no lo dije yo, realmente vino de parte de Dios, y yo quería pues compartirlo, ¿verdad? Quería obedecer a Dios, y en cuanto Él me mostró que quería y que tenía algo para ti, pues así lo hice, y le agradecí mucho, y pues estuve muy contenta con lo que había pasado. Recuerdo que ese fue mi momento en el que yo digo, ¿se acuerdan que les dije cuando alguien nace fuera del evangelio, tiene ese momento de dejar todo lo malo, todo pues los vicios, el alcoholismo, no sé, todos esos pecados, y hay como un cambio verdadero que se puede ver? Bueno, ese fue mi momento, porque mi corazón antes de eso estaba destrozado, y después de eso sé que mi corazón estaba transformado. Yo era
me sentía libre, sentía paz, una paz en medio de esa situación por la que yo estaba pasando, porque ese día llegó por varias situaciones. Yo me sentía que había vuelto a nacer realmente. Entonces ese fue el momento en el que Dios me habló, y desde ese día no voy a decirles que mi vida es perfecta y que desde ese día pues yo ya nunca peco más, porque no, realmente no, pero desde ese día yo he sentido y me he podido acercar cada vez más a Dios, y le he buscado realmente y he tratado de estar siempre junto a Él, y sé que no es por mis fuerzas, sé que no es por lo que yo haga, sino por su gracia, que me ama, que me perdona y que cada día me da una oportunidad nueva para buscarle, para servirle. Y pues este es mi testimonio. A lo mejor no es pues un testimonio muy escandaloso, pues sí, o sea, algo así como tan grande, pero yo sé que puede ser de bendición para tu vida, y si algo puedo decirte es animarte a que busques siempre a Dios, a que jamás te alejes de Él, a que veas en tu vida cuántas veces Él ha sido fiel, cuántas veces Él ha cuidado de ti, porque yo creo que si ponemos atención a eso, podemos darnos cuenta de que Él nos escogió desde antes, y desde entonces Él siempre ha tenido cuidado de nuestra vida. Entonces, pues te mando un abrazo si estás viendo este video, que Dios te bendiga.